Sobre el uso de pantallas y sus efectos psicomotores en preescolares, vamos a conversar hoy día en Impacto UFRO. Es evidente que la influencia de estos dispositivos, de las pantallas, tienen en la vida de niños y niñas un impacto, sobre todo en países desarrollados. Por esta misma razón, no es de extrañar que se hayan realizado múltiples estudios en distintos países tratando de examinar las consecuencias que su abuso puede tener sobre la salud infantil. Para conversar sobre este tema, vamos a hablar con Pamela Lavados Romo, quien es kinesióloga especialista en neurokinesiología y magíster en epidemiología clínica, actualmente académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera e investigadora del Centro en Epidemiología Cardiometabólica y Nutricional de nuestra universidad. Pamela, bienvenida al Café Científico de la UFRO. Muchas gracias, Alex, por brindarme esta oportunidad para poder contarles un poco sobre el efecto que tienen las pantallas sobre nuestros niños y niñas. Perfecto, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Pamela, si vamos profundizando de a poco en la conversación y para que nos queden los conceptos claros desde el comienzo, ¿qué es lo que entendemos por desarrollo psicomotor en preescolares? Bueno, el desarrollo psicomotor es un proceso evolutivo en el cual los niños y niñas van adquiriendo distintas habilidades y van cumpliendo etapas y que influyen sobre algunos factores como son la parte biológica, es decir, cómo va madurando el niño biológicamente, y también la parte externa, es decir, todos los factores que pueden influir externamente, como son las interacciones sociales o la experiencia a la cual están expuestos los niños. Y este desarrollo psicomotor está compuesto por varias dimensiones, entre ellas el motor, cognitivo, social, lenguaje. Todas esas áreas componen este gran término que es el desarrollo psicomotor. Perfecto. Pamela, yo lo comentaba en la presentación, el uso de pantallas también un efecto en estos sistemas psicomotores de preescolares. ¿Cómo ha sido en este tiempo de pandemia el uso de pantallas en niños, en niñas? Porque te lo pregunto porque en general se ha visto un aumento, pero hay una generación que ya venía con un porcentaje alto de uso y de abuso de pantallas. Efectivamente, en este tiempo de virtualidad se ha incrementado aún más que lo que ya traíamos en el uso de estos dispositivos. Sí, efectivamente en este tiempo se ha aumentado, bueno, en todas las etapas de la vida en realidad hemos aumentado el uso de pantallas, no solamente en los preescolares por la situación en la que nos encontramos, digamos, porque la parte académica y laboral para muchas personas ha sido trasladada hacia la parte virtual, por lo tanto ha aumentado. Sumando a eso, de que en el caso de los niños más pequeños, los papás que están en casa, que no están con ayuda, que quizás antes tenían ayuda o llevaban los niños al jardín, etc., además tienen que rendir en sus distintas actividades que tienen laborales y también de la casa, domésticas. Por lo tanto, también utilizan las pantallas como un método de entretención, digamos, para que los niños le permitan generar y cumplir con sus labores. Y eso se ve incluso porque están haciendo una investigación, un grupo que se llama Cuidemos Nuestros Niños, y ellos han mencionado que el 73% de los padres que contestaron la encuesta decían que han visto aumentados los requerimientos por parte de sus hijos hacia ellos. Entonces, los niños necesitan, ¿cierto?, que los padres estén más presentes, pero a la vez los papás tienen que también cumplir con otras actividades. Entonces, en muchos casos la utilizan principalmente, bueno, la televisión o algún otro medio de pantalla, digamos, para poder realizar esas actividades. Entonces, hay como dos puntos que han hecho que se aumente. Eso te iba a comentar, Pamela. A medida que te escucho, en realidad es justamente una mezcla de funciones que se ha ido juntando, porque por un lado probablemente veníamos con este incremento de uso de pantallas, pero no para lo académico probablemente en el caso de los escolares, de los preescolares, sino más bien para el tiempo libre, para estos ratos de ocio, y eventualmente ahora es una mezcla de ambas cosas. O sea, también tienen que estar en el colegio con las pantallas, leyendo, es una mezcla de ambos factores probablemente que eso incrementa el tiempo. Ahora, Pamela, con respecto a este mismo tiempo y a este incremento en el tiempo de uso de pantallas, ¿cuáles pueden ser los efectos, las consecuencias en el desarrollo infantil si es que no controlamos, si es que no limitamos un poco este tiempo de uso? Bueno, existe evidencia científica que se ha ido, como tú mencionaste al inicio, trabajando hace mucho tiempo, ¿cierto? Porque en la última época hubo un boom de estos aparatos tecnológicos y cada vez los niños están expuestos a más temprana edad.
y están expuestos a más temprana edad, y lo primero que debería mencionar es que los niños hasta los 2 años y medio no son capaces de comprender lo que están mirando desde un aparato electrónico. Y recién a los 2 años y medio inician la comprensión de contextos simples, es decir, cosas que tengan pocas escenas por minuto. Y ya a los 12 años recién los niños comprenden contextos complejos, o sea, hay un amplio tiempo en el cual los niños no están preparados para ver todo tipo, ¿cierto?, de contenido que pueda presentarle un aparato electrónico. Entonces, basándonos en eso, las consecuencias que se han observado en los niños preescolares, que es un poco del cual investigo, es en los distintos aspectos del desarrollo psicomotor que les mencionaba. Por ejemplo, del punto de vista motor, se ha asociado con un menor rendimiento, porque los niños prefieren utilizar ese tiempo frente a pantallas en vez de estar expuestos a experiencias motoras, principalmente experiencias motoras que le dan el estar en el aire libre, ¿cierto? Y poder hacer un juego que sea independiente y que le permita explorar esas áreas. También, desde el punto de vista del lenguaje, también se ha asociado con retraso en la adquisición de lenguaje en los preescolares, principalmente porque los preescolares, al estar expuestos, ¿cierto?, a las pantallas mientras más temprana da la exposición, no están interactuando, y el lenguaje se adquiere principalmente por la interacción con los papás. Esa es como una de las principales formas en que los niños adquieren el lenguaje. Entonces, cuando uno está, ¿cierto?, mirando la televisión o viendo un video, etcétera, está concentrado en eso y su atención está en eso, y se pierde este momento de interacción. Respecto a eso mismo, incluso se ha estudiado que cuando uno tiene la pantalla, por ejemplo la televisión de fondo, y estoy con un lactante, la interacción entre los papás y el lactante disminuye. Porque claro, pues, los papás, entre que vemos un poco la televisión, volvemos a estar con ellos y ellos mismos tratan de entender qué es lo que está pasando ahí, se pierde esa interacción. Entonces, incluso este fondo, ¿cierto?, de pantalla, de televisión, puede llegar a afectarlo. Desde el punto de vista social, también los preescolares se ha visto asociado que disminuyen sus conductas prosociales, que son las conductas que benefician a otros, como el colaborar, el compartir, el ayudar. También se ha visto eso, sobre todo en los niños más pequeños. Y bueno, a niveles ya escolares está vinculado con agresividad, o sobre todo cuando está vinculado a juegos de videos que sean violentos, digamos. Cuando uno ve un contenido que es violento, puede verse asociado a que veamos conductas un poco más agresivas. Similar. Y algo súper importante que es vital, digamos, para el desarrollo socioemocional de los niños, es que se puede ver afectada la autorregulación. Y los niños requieren de aprender a autorregularse, y eso inicia alrededor de los 3 años, para poder saber en qué contexto realizar qué actitudes o cómo responder en diferentes contextos. Y eso también se puede ver afectado. Es más, en este mismo estudio de Cuidemos Nuestros Niños, hablan de que en este momento los niños, sobre todo los preescolares, están mostrando conductas regresivas. Y eso es porque el contexto pandemia, digamos. Obviamente eso no es solo responsabilidad de la exposición a pantallas, pero sabemos que también influye sobre esto. Pamela, entonces, sí, tú habías mencionado justamente que en niños menores de 2 años el impacto o lo que puedan comprender del uso de pantalla es mínimo. O sea, la recomendación ahí sería definitivamente no exponerlos a este uso. Lo escucho mucho en niños muy pequeños que les pasan el celular o algo, que se entretenga, dice que vean los colores. ¿No cumple ningún objetivo finalmente entonces a esa edad? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, el año pasado creó una guía ya de orientación sobre las conductas sedentarias, actividad física y el sueño, en el fondo de hábitos. Y en relación a la exposición a pantalla, dice que los menores de 2 años no deben estar expuestos a pantallas, 0. Y entre los 2 y 4 años, y 5 años más bien, que es como la edad que habla la guía, deben tener máximo 1 hora. Está clarita entonces la recomendación, Pamela. Con respecto ahora al daño específicamente, a lo que puede generar este uso de pantallas cuando es un poquitito extenso el tiempo de uso, ¿cuáles son las principales consecuencias? Uno tiende a pensar que es solamente la vista, pero probablemente hay otros efectos también en el cuerpo, en el cuello, los dedos. ¿Eso está un poquitito establecido?
Hay estudios que han tratado de vincular, ¿cierto?, el uso de pantallas con alteraciones musculoesqueléticas, pero no han sido concluyentes. Esa es la relación que se ha observado al momento. Porque, claro, obviamente hay varios factores que pueden influir sobre las posibles lesiones musculoesqueléticas que puedan presentar, o más bien cambios de postura en el caso de los niños más pequeños. Porque si no está bien orientado en relación ergonómica, el uso de las pantallas, sea televisor o computador o el smartphone, va a generar un cambio en la postura. Mientras yo mantenga más tiempo la postura en una posición errada, eso se va manteniendo en el tiempo. Pero no existe nada concluyente. Sí han vinculado bastante al tema de la visión, sobre todo la miopía, ¿cierto?, que es la dificultad para poder ver de lejos. Sobre todo hay estudios asiáticos, porque ya ha aumentado mucho la prevalencia de esta patología, y la están vinculando al aumento de uso de pantallas, porque se dice que para que el niño desarrolle bien su visión debe estar expuesto a la luz solar, ¿cierto? Debe estar expuesto a que uno pueda cambiar de foco, y mantener la visión solamente en un aparato no permite eso, focalizar. Ahora, mencionabas también en esta intervención, Pamela, distintos tipos de dispositivos y su relación con el efecto que puede tener en el desarrollo psicomotor. ¿Es básicamente esa la diferencia que hace un dispositivo con otro, o hay otros efectos, por ejemplo, entre el celular, entre el televisor y otras pantallas? ¿El efecto más bien por el impacto psicomotor que puede tener en la persona? Mayoritariamente los estudios, al inicio sobre todo, están orientados hacia la televisión, porque fue lo primero que, ¿cierto?, todas las familias empezaron a adquirir, por lo tanto se orientaron a eso en primera instancia. Ya después se fueron incorporando los nuevos aparatos que han ido apareciendo. Ahora, la principal diferencia está como en como adicción, ¿cierto?, que se puede llegar a decir que pueden tener el aparato, porque hay aparatos que son pasivos, en el cual yo no interactúo con él, ¿verdad? Me siento, los veo, la televisión, etc. Y hay otros que son interactivos, como por ejemplo los videojuegos o las aplicaciones que puede uno bajar en computador o el celular, en el cual el sujeto interactúa. Y ahí uno empieza con el círculo del placer, es decir, yo mientras juego voy liberando dopamina, que es un neurotransmisor, entonces voy generando este placer, y eso es un circuito, que es el circuito como de la adicción, es decir, algo que me gusta hacer y que me genera placer, por lo tanto lo repito, lo repito y lo repito. Y por eso, está un poco de moda el tema de la adicción a la pantalla, sobre todo en los adolescentes, que son como los que juegan más a este tipo de actividades interactivas. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado en el fondo. El tiempo en que se les instruye, que se les permite que pueden estar expuestos, y también ir viendo las conductas que van manifestando cuando uno les limita. Porque hay niños que uno les puede permitir que vean sus 60 minutos o estén 60 minutos jugando, y después sí, perfecto, se van tranquilos, ¿ya? Y se autorregulan respecto a esa actividad. Y hay otros que tú vas a terminar ese tiempo y se desata una guerra, ¿ya? Y entonces ahí tú estás viendo eso. Yo te iba a preguntar, Pamela, con respecto al tiempo, porque efectivamente, así como mencionabas que la OMS tiene una recomendación, al menos en el ciclo vital de los primeros años, en los 2 primeros años, pero con respecto al tiempo me imaginaba, y algo estabas comentando, que no hay una receta. Es bastante complicado tener una receta en cuanto al tiempo de exposición de pantallas, porque efectivamente son niños distintos, niños y niñas distintas, pero ¿hay algún tiempo preciso que se recomiende efectivamente que no sobrepase, por ejemplo, un límite diario para el uso de pantallas? O sea, siempre la recomendación va a ser lo mínimo posible. Ya. Esa es como la recomendación más importante, lo mínimo posible. Ahora, los menores de 1 año, cero pantalla. Menores de 2 años, perdón, 0 pantalla. Y ya los mayores de 2 años a los 5, 1 hora máximo. Pero ahí uno tiene que, por ejemplo, puede que 20 minutos al niño le sea suficiente, sí, y claro, responda bien cuando yo le digo, ¿sabes qué? Es suficiente tu tiempo. Y puede que esos 20 minutos para él no sean suficientes, y que no tenga la capacidad de autocontrolarse, y que esta pantalla le esté generando esto. Por lo tanto, el niño no debe estar expuesto, simplemente, ¿ya? Entonces, se puede, pero lo ideal es que sea lo menos
lo menos posible, y que obviamente ese tiempo de sedentarismo que tienen los niños, ¿cierto?, que se vincula mucho con el uso de pantalla, sea utilizado ojalá con lectura, con juegos en los cuales pueda estar con el papá o la mamá, o juego independiente, que se fortalezca mucho el juego independiente de los niños, porque eso les hace aumentar su creatividad, y de esa forma ellos resuelven de forma autónoma sus problemas, que es algo que van a requerir para todo el resto de la vida. Que se vayan desarrollando otros aspectos también al mismo tiempo de este uso. Pamela, tú estás desarrollando también acá en la universidad un proyecto de UFRO justamente en esta relación que tiene relación, valga la redundancia, con el desarrollo psicomotor y la exposición del uso de pantallas. Si nos puedes comentar un poquitito sobre este proyecto de la universidad, si es que ya tienes algunos resultados, cómo se ha ido desarrollando. Bueno, el proyecto tiene como objetivo efectivamente determinar si existe asociación o no, ¿cierto?, entre el desarrollo psicomotor y el tiempo de uso de pantalla. Y en preescolares, la muestra está compuesta por 200 niños, ¿ya? Y se iban a evaluar desde el punto de vista psicomotor, y también en base a una encuesta dirigida a los papás, el tiempo de exposición que tenían los niños en casa, diferenciando semana con fin de semana, porque uno espera, ¿cierto?, según la literatura, que el fin de semana presenten quizás niveles más altos de exposición. De momento, la investigación está detenida porque, por producto de la pandemia, ¿verdad?, alcanzamos a evaluar el segundo semestre del 2019 alrededor de 7 jardines que participaron, que fueron de la JUNGI y algunos particulares también, para poder ver también si el nivel socioeconómico influye, tal como lo menciona la literatura. De momento, los resultados preliminares, que como no está la muestra completa, han mostrado que los niños y niñas preescolares de los jardines que han participado tienen una exposición más alta de lo que sugiere la OMS, es decir, nos sugiere que sean 60 minutos diarios, y el promedio actual está en los 90 y entre los 90 y los 100, según sea semana o fin de semana. Ahora, obviamente que uno al utilizar una encuesta, y los papás tratan de responder lo que uno espera que respondan. Exactamente. Porque el uso, o sea, hay muchos niños, hay por lo menos un 40% de los niños de la muestra que hemos trabajado, que tienen algún elemento, un aparato electrónico de uso personal, ¿ya? Y bueno, lo más frecuente es la tablet. Ese es el que es más frecuente que los niños tengan como de uso personal, y el inicio en promedio de los niños a exposición a pantalla, televisor o smartphone es bajo el año, o sea, alrededor de los 6 meses. Pamela, bueno, es súper interesante los resultados que ya han ido teniendo hasta este momento, independiente que, como dices tú, la muestra o el estudio está un poco detenido, pero con respecto a lo que estabas comentando, ¿cómo podemos también avanzar en algunas recomendaciones generales? Porque es cierto que probablemente también aquí hay otros factores, tú también lo decías, y que cuando está la familia finalmente enfrentada a este tema del tiempo, sobre todo en esto de la virtualidad, donde el papá, la mamá, los hermanos también tienen que estar con su trabajo, con sus estudios en la casa, y lo más fácil probablemente es facilitarle un dispositivo al niño para que utilice su tiempo. ¿Cómo ir avanzando en este cambio probablemente de una cultura independiente de la situación socioeconómica que permita a la familia también ir avanzando en estos temas de limitar un poco el uso de pantalla y sacar un poco este paradigma de que esa es la única entretención que puede tener? Sí, yo creo que uno como papá, ¿cierto?, tiene siempre la necesidad de buscar lo que deje a su hijo más contento y que le haga mejor. Eso es como que lo que todos queremos, que esté bien, que lo fortalezca, que se desarrolle de la mejor forma. Y a veces no contamos con el conocimiento o con toda la información, ¿cierto?, para poder entregarles lo mejor, y siempre todos vamos a querer o creemos que lo que estamos haciendo es lo mejor. Nadie quiere perjudicar a su hijo. Yo parto desde esa base, porque es muy fácil enjuiciar a los papás porque exponen altamente a los niños a pantalla. Es como muy enjuiciado hoy en día. Y creo que es falta de conocimiento y también falta de herramientas, ¿ya? Entonces, súper buena tu pregunta. Yo creo que uno tiene que
les recomendaría a los papás de que, como les dije anteriormente, traten de facilitar el juego autónomo de los niños. O sea, los niños deben jugar en forma independiente, deben aburrirse. Es bueno aburrirse. A los niños, cuando se aburren, les despierta la creatividad y resuelven problemas. Y sabes que los niños no requieren de tener juegos grandes, digamos, caros, requieren de cajas, y ellos crean, de palos, y ellos crean. Entonces hay que darles la oportunidad también. Y no es algo fácil. No es algo que va a ser de un día para otro y que quizás nos va a requerir de un esfuerzo de nosotros y de mucha paciencia, pero es algo que les hace bien. Entonces, porque no le puedo decir yo a toda la población, ¿sabe qué? Compre y expóngalo a libros, porque los libros que les hace perfectos, fantásticos, son sumamente caros en nuestro país y por lo tanto no es algo que pueda toda la población adquirir. Pero sí, todos tenemos cartón, todos tenemos retazos de alguna cosa y los niños crean. Ahora, tratar de que desde el punto de vista de las pantallas específicamente, ¿qué cosas son importantes fijarnos? El tiempo, la edad que tiene el niño, y en base a la edad, ¿cierto?, determinar el tiempo de exposición al cual debería estar y tratar de cumplir con eso, intentarlo, ¿cierto? Uno lo puede parcializar, por ejemplo, dejar 30 minutos en la mañana, 30 minutos en la tarde, mientras tanto puedo estar haciendo otra actividad, pero intentar también de que ese tiempo sea compartido, eso es lo mejor. O sea, lo mejor cuando yo estoy exponiendo pantalla a un niño es que un niño esté con alguien para que esa persona le esté sociabilizando con él en base a la pantalla, ¿ya? Y le explique también en el caso de que nazca alguna duda. Eso y el contenido, determinar el contenido que va a estar expuesto el niño, es decir, si es un contenido adecuado para su edad, y para eso hay... como les decía, mientras menor la edad, es cerca de los 2 años, tienen que ser cosas que lo mejor es que sean educativas o que tengan pocas escenas por minuto. ¿Ya? Qué interesante, Pamela, las recomendaciones, porque además justamente tú lo mencionabas, se tiende a querer pasarle o proveer de toda la tecnología a los niños, a las niñas, y probablemente eso desincentiva un poco la creatividad, la curiosidad que puede estarse despertando justamente en esa etapa del ciclo vital que es clave para poder desarrollar todos estos aspectos psicomotores y de inteligencia que finalmente se desarrollan justamente descubriendo por ellos mismos distintas cosas. Así que es súper interesante. Y lo otro también, realizar el acompañamiento, realizar estos usos, pero también guiados, como decías tú, es importante para que el tiempo también se compatibilice con otros temas que permitan también desarrollarse en otros aspectos en este ciclo que es tan importante. Pamela, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por acompañarnos hoy día en el Café Científico de la UFRO. Muchas gracias a ti por la invitación. Que estén muy bien, chao, chao. Chao. Porque la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica de la Universidad de la Frontera aporta a nuestra sociedad y tiene impacto. Esto fue Impacto UFRO en el Café Científico.